Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros juntos en este servicio de adoración. Y antes de pasar a nuestra meditación, a la meditación de esta mañana, vamos a encomendarnos al Señor y que Él nos pueda guiar en todo este tiempo. Vamos a orar. Padre amado, Dios Todopoderoso, Padre nuestro, Señor nuestro, gracias, amado Dios, por este tiempo. Gracias por esta mañana, Señor, en la que tú provees de tu palabra, Señor, para educarnos, para enseñarnos, para exhortarnos y sobre todo, Señor, para decirnos qué es lo que tú quieres para nosotros, Padre, qué es lo que tú quieres de tu pueblo. Te rogamos, Señor, en esta mañana que tú toques nuestros corazones, toques nuestras vidas, Señor, para poder entender tu palabra y sobre todo, Señor, nos des el valor para ponerlo en práctica. Que esto, Señor, no quede de la boca para afuera o que no quede solamente a oídas, sino que pongamos en la práctica. Ayúdanos en este tiempo, Señor, y bendice, Señor, tu palabra y bendice esta meditación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. Entonces, hemos leído un pasaje muy bonito en el libro de Job. Muchos de nosotros conocemos la historia de Job, ¿verdad? Y todos los acontecimientos que están alrededor de esto. Y bueno, pues entonces aquí encontramos a uno de sus amigos que comienza a hablar y comienza a presentar un discurso, digamos, en defensa o a favor de Dios, ¿no? Y este discurso es un discurso magnífico que presenta la soberanía de Dios, ¿no? Del cual nos habla acerca del poder de Dios, ¿no? Y Eliú en esta porción del libro de Job habla de una verdad absoluta, de que Dios es justo y que Él ama la justicia. Y este es un punto central en nuestro estudio, en nuestra meditación de esta mañana. Esta declaración de que Dios es justo y que ama la justicia nos provee a nosotros como cristianos de un principio básico y completamente necesario para nosotros, sobre todo cuando se trata de interpretar las dificultades que nosotros enfrentamos día a día y que nosotros vemos también de otras personas. Muy independientemente de cómo nosotros o que cada cristiano entienda o acepte los tratos de Dios con Él, con cada persona, ya sea que estemos o no estemos de acuerdo con los tratos que Dios nos da a cada uno de nosotros, esto es totalmente cierto, que Dios es justo. Sí, hermanos, que Dios es justo en todo lo que hace y en Él no hay iniquidad. Él es completamente imparcial. Dios es tan puro y tan inmutable que ni siquiera, nos dice Santiago en lo que hemos estado estudiando, dice que Él no puede ser tentado a pecar. Además, es importante también, hermanos, mencionar que dentro de la justicia y la soberanía de Dios, Él demuestra su gracia y misericordia para con nosotros con la vida misma que Él nos da. La vida misma, nuestra propia vida, es evidencia de la gracia de Dios. De otro modo, todos estaríamos muertos, ninguno sobreviviría. Por esta razón también, hermanos, es importante afirmar que Dios nunca nos pone una prueba tan grande o tan difícil que nosotros no podamos soportar, y eso es lo que nos dice también su palabra. Pero esto depende también, o esto es si es que nosotros dependemos del poder de la gracia de Dios. En estos términos, queridos hermanos, de acuerdo a todo lo que nos muestra esta porción del libro de Job y el discurso de Eliú, la carta de Santiago, esta porción que acabamos de leer también, nos habla sobre una fe verdadera que tiene que ser llevada a la práctica, de tal modo que no exista evidencia que ponga en duda lo contrario. Una fe que verdaderamente diga con las acciones en quién creemos. Así como Eliú demostró con su discurso al Dios soberano y justo,
Santiago nos llama a actuar y demostrarnos como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos cristianos, no solamente en la iglesia, sino en la calle, en el trabajo, en el mundo. Entonces, hermanos, pasamos a nuestra meditación en Santiago, y es muy interesante cómo Santiago nos presenta un aspecto importante de la enseñanza bíblica y que nos advierte en contra del favoritismo como un pecado en contra de la ley de Dios. Santiago también nos subraya la necesidad de la verdadera fe que se demuestra con el cumplimiento de la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, vamos a analizar los versículos y vamos a estudiar y meditar acerca de ellos. Dice el primer versículo: de Santiago capítulo 2, versículo 1, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Quisiera recalcar, es importante, hermanos, aquí notar a quiénes va dirigido el mensaje de Santiago. Definitivamente el mensaje que nos presenta Santiago aquí dice: hermanos míos. Quiere decir que es para miembros de la iglesia, para cristianos activos, para hermanos en la fe. También recalca que nuestra fe proviene de nuestro glorioso Señor Jesucristo, quien alguna vez se hizo pobre, que fue pobre, quien alguna vez se humilló a sí mismo, y no le bastó con dejar su reino, sino que vino a este mundo, se humilló a ser como nosotros, y cuando fue como nosotros, se humilló más aún a morir como Él murió. Es importante recalcar en esto. Entonces, también dice que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, Él en un tiempo, nuestro glorioso Señor Jesucristo en un tiempo fue pobre, y ahora está sentado a la diestra del Padre en toda su gloria y esplendor. Esa fe que el Señor nos ha dado para seguirle, que Él ha puesto en nosotros, debe ser sin distinciones. Así como Cristo lo es con nosotros y el Padre es justo, nosotros también debemos ser justos. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Rápidamente comienza Santiago con algo bastante importante y puntual. Es algo bastante puntual, sin acepción de personas, ¿no? Así es el mensaje que nos da Santiago. Es muy puntual. Entonces, es algo bastante práctico. Los siguientes versículos ya nos ponen en claro algo más. Dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, nos está hablando de dos clases de personas. Definitivamente, hermanos, en el mundo es inevitable, y en la actualidad también nosotros podemos ver que hay clases sociales, y muchas veces nosotros podemos pensar y ver el mundo cómo se mueve. Ojo, estoy hablando del mundo, no de la iglesia. Ver el mundo cómo se mueve por el dinero. Y lo que lamentablemente trae el dinero, que es corrupción, avaricia y pecado. Definitivamente. Pero el mundo se mueve con ricos y pobres. Y muchos dicen: el rico nace rico y seguirá siendo rico, y el pobre que nace pobre seguirá siendo pobre. También es interesante ver cómo es la percepción de muchas personas acerca de la riqueza y acerca de la pobreza. Muchas personas piensan que la riqueza es puramente material, dinero, y la ansiedad, el afán por obtener más y más dinero se vuelve cada día o está cada día en aumento. Mientras que la pobreza es a veces sinónimo de quizás de
no sé, de pecado, quizás podemos decirlo así, o de ladrones, quizás. Hay una frase que dice, yo soy pobre pero honrado. O sea, muchas veces se piensa que el pobre es una persona deshonesta, es una persona que no tiene cultura, es una persona que como no ha tenido quizás modos para estudiar o salir adelante, se piensa que es una persona deshonesta. Entonces nace esa frase, soy pobre pero honrado, cuando en realidad no tiene nada que ver. Entonces también hay una frase muy interesante que estaba escuchando que dice, el dinero no da la felicidad, pero te deja en la puerta. También dice, el dinero no te da la felicidad, o no te da la comodidad, pero es más cómodo llorar dentro de un Ferrari. Entonces son frases que el mundo tiene y que lamentablemente muchos cristianos también lo tienen. Hermanos, es importante recalcar que dentro de la iglesia esto no debe darse. Dentro de la iglesia, así como Dios no hace distinción de personas, nosotros como sus hijos tampoco debemos hacer distinción de personas. Porque hablamos de injusticia y si nosotros creemos en un Dios justo y creemos o seguimos a nuestro Señor Jesucristo, que fue justo completamente, nosotros también debemos seguir ese ejemplo y ser justos. Entonces, dice, si a la congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y el versículo 3 dice, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Hermanos, de todas maneras esto no puede darse en la iglesia. Voy a citar una pregunta muy interesante que hace nuestro hermano Samuel Escobar en su libro. Y parafraseando la pregunta, dice así, ¿se puede consentir que en el pueblo de Dios se honre a los ricos, halagándoles, adulándolos y alimentando su vanidad con desmesuradas muestras de aprecio? Favoreciendo a aquellos quienes robaron propiedad ajena o corrompieron el sistema de justicia civil o eclesiástica, o incluso se apropiaron de la vida de muchas personas, ofreciéndoles en la iglesia los primeros lugares con actitud servil y fines interesados, mientras que a los pobres se los coloca al último. Casi, hermanos, podemos notar que en la iglesia y en el mundo no hay diferencia en el trato del rico con el pobre, ya que para el mundo solamente el trato se diferencia de acuerdo a la clase económica en la que uno se encuentra. El mundo dice tener es poder, tanto tienes, tanto vales. Vivimos en una época en la que esta ansiedad, como les decía, y este afán por conseguir más dinero se ha vuelto una obsesión. Y si alguien ve entrar a un rico a la iglesia y lo recibe mejor que a un pobre, es simplemente porque quiere conseguir algo de él. Y en esa actitud vemos varios pecados juntos: la avaricia, la envidia, el orgullo, el desprecio al prójimo, hermanos. Entonces esto es algo que no debe estar en nosotros, no debe estar en la iglesia. Quizás lo vemos en el mundo y recibirán su juicio, su castigo, pero nosotros en la iglesia, queridos hermanos, no podemos actuar de esa manera. Y claro, el versículo 4 dice, Santiago, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Un cuento judío antiguo hablaba sobre un rabino judío que viajaba en tren y que pues era bastante reconocido, pero a pesar que era muy conocido, él se vestía quizás de una manera un poco austera. Entonces,
Él era una persona muy preeminente y conocida y de prestigio, pero vestía de esa manera en el tren en donde él viajaba. En ese tren también viajaba un grupo de jóvenes. Y cuando estos jóvenes vieron al rabino con esas vestimentas, ellos comenzaron a burlarse de él. Y no solamente en ese momento, sino hasta el final del viaje, cuando llegaron al destino. Y cuando estos jóvenes bajaron del tren, luego se dieron cuenta de algo muy interesante. Una sorpresa grande para ellos fue cuando vieron al rabino bajar de allí, mucha gente que lo conocía lo recibió con bastante, reconocieron al rabino y salieron a su encuentro y pues lo reconocieron, perdón, con bastante festejo, podemos decirlo algo así, ¿no? Entonces en ese momento estos jóvenes reconocieron quién era él. Después de preguntar, se dieron cuenta que era una persona conocida y de prestigio. Al día siguiente estos jóvenes quisieron ir a su encuentro para pedirle disculpas por las burlas que ellos habían hecho de él en el tren. Entonces cuando se acercaron a él a pedirle disculpas, el rabino les dijo lo siguiente: yo no puedo perdonarlos porque yo no he sido el ofendido. En realidad ustedes han humillado a los pobres y es a los pobres a quienes ustedes tienen que dirigir sus disculpas. Quizás, hermanos, muchas veces hemos hecho distinción de personas, pero tengan en cuenta que no hemos hecho distinción de esa sola persona, sino de la clase a la que pertenece probablemente. Si es que hemos hecho distinción por cierta característica, tal vez económica, racial o de origen, quizás de nación o algo así. Versículo 5 dice: hermanos míos, amados. Es muy interesante la forma como habla Santiago. Amados, hermanos míos. Una forma tan cariñosa, pero al mismo tiempo tan tajante, tan puntual. Queridos hermanos, no hagan esto. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Parece existir una fuerte polémica entre ricos y pobres, de todas maneras. En este mundo hay personas ricas que creen ser dueños de su tiempo y del tiempo de los demás. También hay personas ricas que pierden la salud por acumular cada vez más cosas materiales o acumulan cada vez más dinero para ser alguien en esta vida. También hay ricos que piensan que los pobres son despreciables o los tratan con desprecio. También hay ricos que creen que el dinero lo compra todo. Puede haber también ricos, hermanos, que no piensen así, que no vivan de esa manera. Pero de ellos no está hablando Santiago, de ellos no se está refiriendo. Estas personas no deben sentirse representados en lo que habla Santiago. Santiago habla acerca de los ricos que desprecian a los pobres, que tratan mal a los pobres, o a las personas que simplemente no pertenecen a su estatus social o económico. Sin embargo, es importante, hermanos, mencionar también que existen muchos pobres que menosprecian a otros pobres, o que tratan mal a todo el que quiere ayudarlos,
Asimismo, toman siempre, a veces, su pobreza como pretexto por su crecimiento personal. A veces dicen, yo no crezco personalmente porque soy pobre. Y toman esto como pretexto y muchas veces ellos mismos culpan a otros de su pobreza. Sin embargo, aquí estamos hablando de una parte muy interesante que ya lo estamos hablando hace rato, que es la justicia. De practicar la justicia con todos, sin distinción, y a eso estamos llamados nosotros. Cuando Jesús, en el Sermón del Monte, habló sobre la ansiedad y el afán del dinero, me gustaría rapidito leer en Mateo, capítulo 6, versículos 31 al 34. No os afanéis, pues, dice Jesús, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y muchas veces olvidamos nosotros este mandato de nuestro Señor. A veces solamente tratamos de obtener bendiciones y buscamos, digamos, el reino de Dios. Pero nos olvidamos de su justicia. ¿Y qué es la justicia? Es actuar de manera imparcial con nuestro prójimo, sin distinción, en el caso que nosotros estamos hablando. Un punto muy importante también es hablar acerca de compartir el mensaje del Evangelio. Muchas veces, hermanos, hemos hecho distinción cuando hemos presentado quizás el mensaje del Evangelio. No debemos tampoco hacer eso. Tenemos que compartir el mensaje del Evangelio a todos, sin distinción, ricos o pobres, de cualquier clase social. Y por ese lado muchas veces quizás nos sentimos incluso un poco orgullosos, muchas veces de nuestras creencias o de nuestras enseñanzas, y despreciamos las enseñanzas de otros. Por lo tanto, hermanos, la iglesia, ahora, cada miembro, conocedores de lo injusto y de lo corrupto que es nuestro mundo, tenemos que ser capaces de presentar, de anunciar un evangelio sin acepción de personas, que proclame y viva la justicia, el amor y la reconciliación para todos los seres humanos sin distinción de clases sociales, de lengua, de tribu o de nación. Dicen los siguientes versículos, ya casi para terminar. Versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Wow, es bastante importante, bastante tajante, como les decía, y puntual. Existe un principio esencial en la ley de Dios, que al quebrantar cualquier parte de ella, uno se hace transgresor o culpable de toda la ley. No solo de ese pequeño mandato quizás, porque no se trata de una simple colección de preceptos aislados o de normas. No, es un todo armónico, la ley de Dios, que refleja la voluntad de un Dios de amor. En este sentido, hermanos, a diferencia quizás
de los judíos, a diferencia incluso de los fariseos cumplidores de la ley, de las normas, nosotros como cristianos no somos gobernados por reglamentos externos, sino, como dice aquí, la ley de la libertad. La ley como tal, hermanos, no se describe como preceptos legalistas para nosotros, pues es el resultado de la ley del amor que nos guía al hablar y al actuar. Esto, hermanos, es mucho más maravilloso. El cumplir la ley, no por obtener más obras o alcanzar la salvación, sino por amor. Porque Cristo nos salvó, porque la salvación depende de Él. Y porque Él me salvó, yo trato y lucho de cumplir con su ley. Y sobre todo, con la ley del amor al prójimo. Desde esa perspectiva de acción, hermanos, es posible reproducir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo cuando dice: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se los juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá también a ustedes. Esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y si recordamos también en este Sermón del Monte, nuestro Señor dijo: yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino he venido a cumplirlos. Y Él cumplió cabalmente toda la ley. Es un camino difícil, hermanos. Pero nosotros no es que tratemos de cumplir la ley de manera obligatoria, porque así nos exige la palabra de Dios, no, sino por amor y porque somos hijos de un Dios justo y somos cristianos, somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó a amar a otros sin distinción. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La ausencia de prejuicios y la práctica de la misericordia visibilizan las vidas en armonía con la palabra de Dios y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.